hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Dios. Y esta canción hace esas afirmaciones basado en la Escritura, ¿cierto? Esta canción habla un poco de nuestra identidad como pueblo de Dios por el hecho de ser el pueblo de Dios, y nos recuerda también cuál es el propósito que tenemos por ser el pueblo de Dios. Y lo bueno de esta canción y que esté inspirada en la palabra de Dios es que al fin es ella la que determina quiénes somos nosotros y cuál es el propósito que tenemos. Nosotros somos iglesia, amén, y somos parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Y como tal es la palabra de Dios la que determina quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Eso no nos lo inventamos nosotros, ¿cierto? Eso surge de la Escritura. Y es la Escritura la que nos recuerda cuál es nuestra identidad y cuál es ese propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces, en este tiempo que estamos celebrando 15 años de haber sido fundada la iglesia y de ser pueblo de Dios sirviendo en medio de esta ciudad, es bueno que reflexionemos acerca de nuestra identidad como pueblo de Dios, como iglesia, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es el propósito en el cual Dios nos ha llamado? Esa identidad ha sido una realidad de nosotros y también el propósito también ha sido una realidad en todos estos años. Entonces les invito a que vayamos a la Escritura, a 1 de Pedro 2, 9 y 10, y ahí usted se va a dar cuenta que, verdad, esta canción ha sido inspirada en este pasaje de la Escritura. Y yo creo que por eso nos agrada tanto, porque nos recuerda cosas que el Señor ha dicho, ¿cierto? Nos recuerda nuestra identidad y el propósito que Él tiene con nosotros. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículos 9 al 10. ¿Lo tienen? Ok. Bueno. El texto dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si notan que la canción está basada en este texto bíblico, hay varias cosas que se mencionan en la canción que surgen de este texto de Primera de Pedro y de otros apartes de Primera de Pedro. Esta carta de Primera de Pedro está dirigida a los expatriados en diferentes regiones de Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero lo importante de la carta es que esas personas están viviendo situaciones de sufrimiento y están sufriendo precisamente por el hecho de ser creyentes. La carta de Primera de Pedro es la forma como Dios, por medio de su palabra, viene a animar a este pueblo que está sufriendo, y está sufriendo por seguir al Señor. Está sufriendo por ser cristianos. Y si tú en esta mañana vienes hoy a la iglesia y estás pasando una situación difícil, estás sufriendo por seguir al Señor, esta palabra es para ti. Y esperemos que el Señor te pueda hablar. En algunos casos, en nuestra vida cristiana, sufrimos precisamente por hacer lo que el Señor haría, por vivir conforme a lo que la Escritura nos dice. Y vamos a ver, con base en este texto, qué tiene el Señor para decirnos. Por medio de Primera de Pedro, el Señor pastoreó a estas personas que estaban sufriendo, y por medio de Primera de Pedro, creo que el Señor nos va a pastorear hoy. El Señor va a llegar a nuestra vida y nos va a hablar y nos va a recordar acerca de nuestra identidad, aún en medio del sufrimiento,
y acerca también del propósito que Él tiene con nuestra vida, en medio de las situaciones que podamos estar viviendo. En varios apartes de la carta se menciona esta realidad de que ellos están sufriendo. No busque los versículos, yo se lo voy a mencionar. En 1 de Pedro 1:6 se encuentra escrito: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. 1 de Pedro 2:22 al 25 es una exhortación a llevar el sufrimiento, a sobrellevarlo, teniendo como ejemplo a Cristo mismo. 1 de Pedro 3:14, los destinatarios son descritos como bienaventurados si tienen que padecer a causa de la justicia, es decir, a causa de vivir como Cristo lo hizo. Además, se les declara que es mejor padecer haciendo el bien, es decir, padecer por seguir los pasos de Cristo, por vivir como Cristo vivió. Se presenta a Cristo como aquel que padeció haciendo el bien, es decir, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren vivir de esa manera? Amén. Bueno, el amén no fue muy fuerte, pero creo que todos queremos vivir como el Señor vivió. Amén. Y a eso es lo que nos está llamando esta carta. Lo curioso es que estas personas están lejos de su lugar de origen. El texto dice que son como expatriados, están viviendo en un lugar que no es su origen. Y en medio de esas situaciones, Dios viene al encuentro por medio de su palabra, porque es ella la que nos anima, la que nos ayuda en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Amén. Y por medio de ella, pues el Señor les recuerda cuál es su identidad. Este pasaje de 1 de Pedro 2, 9, 10 cierra una sección en la carta donde el enfoque es: ustedes son el pueblo de Dios. Entonces hoy quiero enseñar algo que he titulado la identidad y el propósito del pueblo de Dios. La identidad y el propósito del pueblo de Dios. ¿Cómo es el título del mensaje? Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar acerca primero de nuestra identidad como pueblo de Dios a partir de lo que dice el Señor en su palabra en 1 de Pedro. Después de unas citas que ustedes ven ahí en los versículos anteriores, en el capítulo 2, de los versículos 6 al 8, el Señor está, o el autor está utilizando unas citas que vienen de Isaías y de los Salmos, y que las aplica a Jesús, y dice que Jesús es la piedra elegida para salvación. Jesús es la piedra elegida para salvación. Dios lo ha elegido para salvación de su pueblo. ¿Cuántos creen eso? Amén, ¿cierto? Y muestra dos caras de Jesús: lo que implica a aquellos que la rechazan y lo que implica para aquellos que creen. Para los que creen, el texto dice que no serán avergonzados. Es decir, para nosotros que hemos creído que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para nosotros eso implica que no seremos avergonzados. Pero para los que no han creído, implica que Cristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es decir, para aquellos que no han aceptado y no han reconocido que Cristo es el Mesías, es piedra de tropiezo. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que ellos lo hayan rechazado, en algún momento el Señor regresará y mostrará que Él es el Mesías, que Él es el elegido de Dios para la salvación de los hombres. El hecho que ellos lo hayan rechazado no significa que Jesús deje de ser el Mesías. En algún momento el Señor les saldrá al encuentro y ahí será piedra de tropiezo y roca que hace caer. La realidad de la salvación del ser humano, Dios la ha centrado en una persona que se llama Jesucristo. Amén. Y nosotros hemos creído eso. Amén. Ok, significa que nosotros ya hemos reconocido eso y por lo tanto no seremos avergonzados. Pero aquellas personas que no lo han reconocido, pues sencillamente Él será piedra de tropiezo. Es una realidad que nosotros no podemos cambiar. Así lo ha estipulado el Señor conforme a
su voluntad. En esa época la cuestión era que Jesús no cabía en las expectativas de muchos de los judíos. Un Mesías que venía a morir en la cruz, ¿eso a mí para qué me sirve?, pensaban ellos. Ellos querían que el Mesías cumpliera sus propósitos. Ellos querían que el Mesías lo que viniera es hacer una liberación del imperio de los romanos. Y Jesús no estaba cumpliendo ese propósito, porque la liberación que él quería tener y que él debía cumplir era más profunda. Ellos no alcanzaron a reconocer que el propósito de Dios de la liberación y las promesas que habían en el Antiguo Testamento sobre lo que iba a ser el Mesías iba más allá que una liberación física. Jesús era el Mesías, pero no llenaba sus expectativas. Los propósitos que ellos habían depositado en el Mesías no iban en concordancia con los que Dios tenía. Nosotros sí hemos reconocido eso y hemos entendido que el significado de Jesús como Mesías está plasmado en la cruz, en un Dios que va a la cruz, en un Mesías que va a la cruz para liberar a su pueblo. Nosotros hemos creído eso. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, después de esas afirmaciones respecto a Jesús como esa piedra angular, esa piedra principal a partir de la cual surge el nuevo pueblo de Dios, viene este texto donde se hacen varias afirmaciones del pueblo de Dios: que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Eso tiene que ver con la identidad de ser pueblo de Dios. Pero resulta que esas frasecitas que están ahí las ha tomado el autor de textos del Antiguo Testamento. No son nuevas. Cuando estas personas escuchan esas expresiones, están diciendo: uy, pero eso lo dijo el Señor en una parte del Antiguo Testamento. Entonces es importante que vayamos a esos textos y pensemos, ¿eso qué significado tenía allá? ¿Qué significado tiene para esta audiencia y qué significado tiene ahora para nosotros? Básicamente ahí se están utilizando dos textos. Voy a hacer mención de dos, hay algunos más, pero voy a hacer mención de dos: Éxodo 19, 4 al 6 e Isaías 43, 20 y 21. No tienen que buscarlo, aquí va a aparecer, y no se vayan a perder de Primera de Pedro, porque ahí es donde vamos a estar en la mayoría del tiempo en la enseñanza. Voy al texto del Éxodo y a los textos de Isaías porque el autor los está usando, ¿cierto? El autor de Primera de Pedro está usándolo y el Señor lo está usando para dar un mensaje a su pueblo en ese momento. Entonces, Éxodo 19, 4 al 6. El texto dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído hacia mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor le está dando esa palabra a Moisés. ¿Sí notaron que algunas expresiones que están acá son las que son mencionadas en Primera de Pedro? ¿Sí notaron eso? Serás un reino de sacerdotes, serás una nación santa, serás mi pueblo, ¿cierto? Todas esas expresiones vienen de acá del Éxodo. Y en este texto se resume lo que el Señor ha venido haciendo con esas personas que estaban esclavas en Egipto. El texto muestra cómo el Señor liberó a esas personas de la esclavitud egipcia para hacerlos su pueblo. Esa liberación que había hecho el Señor se hizo por la obra milagrosa del Señor. Todos los milagros que ocurrieron ahí era porque el Señor tenía un propósito con esas personas y su propósito era formarlos como su pueblo. Ese era el propósito que Él tenía
con ellos. Todo lo que ocurre con las plagas en Egipto, todos esos milagros que ocurren y todo lo que ocurre y que lleva a su punto culminante, el milagro más tremendo de abrir el mar en dos, el mar rojo en dos, y que pasara el pueblo, era porque Dios tenía un propósito con ellos. Él está interviniendo y haciendo obras milagrosas porque tenía un propósito con ellos. Y es importante que nosotros reconozcamos que cuando Dios obra en milagros en nuestra vida, es porque Él tiene un propósito en nuestra vida. Él obra soberanamente y hace los milagros que Él quiere conforme al propósito que Él tiene en nuestra vida. Amén. En este caso, en este pueblo, Él está haciendo todos esos milagros porque los está trayendo hacia Él para hacerlos su pueblo. De alguna manera, estos milagros lo que mostraban ante los egipcios era el poder del Señor. Egipcio, la potencia, una de las potencias de esa época, en este momento está viendo todo el poderío del Señor. Y de alguna manera la intervención que el Señor está haciendo es que Él está mostrando que la autoridad de Egipto, o que el Señor tiene mayor autoridad que la que pueda tener ese pueblo, ¿cierto? Que ellos son el pueblo de Dios y por lo tanto no hay nada que se pueda oponer a que Dios los haga su pueblo. Esos milagros dejan claro que ellos son el pueblo de Dios por la intervención de Dios, no por ellos mismos. No hubo nada que ellos hicieran para que fueran el pueblo de Dios. Ellos fueron sacados de Egipto por la intervención milagrosa del Señor. No hubo nada que ellos hicieran para que así fuera. Es el Señor el que toma la iniciativa de que ellos sean su pueblo. Su llamado a ser el pueblo de Dios no se da porque ellos sean mejores que los otros pueblos. Simplemente ellos son llamados a ser el pueblo de Dios por iniciativa y soberanía del Señor. Porque al Señor así le plació, no porque ellos fueran mejores que otros. Ellos han sido redimidos de la esclavitud en Egipto por la intervención poderosa del Señor. Y este es un tiempo para recordar que la intervención que Dios ha hecho en nuestras vidas y el hecho de que nos haya hecho su pueblo no es porque nosotros fuéramos mejores que otros. Eso descansa en la soberanía de Dios, porque Dios así lo quiso. ¿Amén? Amén. Ok, qué bien. Entonces el Señor en este texto de Primera de Pedro está trayendo unos textos que evocan esos textos del Éxodo para afirmar que los destinatarios de Primera de Pedro son el pueblo de Dios. Las expresiones linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, eran expresiones que se usaban para describir al pueblo de Israel y ahora están siendo aplicadas a la iglesia, a los destinatarios de Primera de Pedro. Cuando el Señor utiliza esas expresiones, las utiliza para decirnos: ustedes son mi pueblo. Y de alguna manera lo que está diciendo es: ustedes me pertenecen. Amén. Amén. Ok, muy bien. Su identidad de estas personas, las personas de Primera de Pedro, en medio del sufrimiento que ellos están viviendo, está en Dios. En medio de las situaciones que ellos están viviendo, Él les recuerda: ustedes son mi pueblo, ustedes me pertenecen. Y en medio de las situaciones que ustedes puedan estar viviendo por seguir a Cristo, hoy el Señor nos recuerda que somos su pueblo y que nosotros le pertenecemos. Amén. Eso es lo que implica, y que somos el pueblo de Dios. Y esto, en cuanto a ser el pueblo de Dios, hay dos cosas que se mencionan en Primera de Pedro, dos razones por las cuales
son el pueblo de Dios. La primera está en el versículo 10. ¿Qué dice el versículo? Ajá. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La razón por la cual ellos fueron vinculados al pueblo de Dios, como lo mostraba el libro del Éxodo, el pasaje que leímos, fue por la misericordia de Dios. El hecho de que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios es una expresión del amor que Dios tiene hacia nosotros, de su misericordia. No fue porque ellos fueran más especiales que otros pueblos. Ellos ahora forman parte de la misericordia del pueblo de Dios por la misericordia de Dios. Es una expresión de la misericordia de Dios y expresada básicamente en la aceptación del sacrificio de Cristo. Al igual que el pueblo de Israel, que fue redimido por la intervención de Dios, estas personas, la iglesia, nosotros hemos sido redimidos por la intervención de Dios en la historia, por la obra, en este caso, de Cristo en la cruz. En Cristo Dios está redimiendo a su pueblo, la iglesia. Y esto no tiene que ver con que nosotros fuéramos más especiales que otros. Esto se dio simplemente por la misericordia de Dios. Ellos han sido redimidos por la misericordia del Señor y por lo tanto forman parte del pueblo de Dios por la misericordia de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos recordar. A veces al pasar el tiempo, nosotros nos comemos el cuento de que somos el pueblo de Dios porque somos mejores que otros. Y miramos a veces debajo del hombre a los que consideramos que no forman parte del pueblo de Dios. Pero este texto nos deja claro que no es porque nosotros fuéramos mejores que otros. Nosotros somos parte del pueblo de Dios por la misericordia de Él. Amén. Y esto lo quiero ilustrar con algo que me ocurrió hablando con una persona que estaba haciendo una investigación en el seminario sobre algunas cuestiones en los estudiantes y el programa de teología. Y esa persona me puse a hablar con ella y le pregunté, bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo va la investigación? Todo eso. Y me dijo, bien, encontrando algunas cosas, ya haciendo las conclusiones y todo eso. Me dijo, qué bueno. ¿Y cómo te ha parecido el seminario? No, bien, muy bien y todo eso. Y yo le dije, ve, qué bueno sería que tú vinieras a estudiar al seminario. Y ella se queda mirándome así todo raro y me dice, ¿yo venir al seminario? Yo no necesito venir a estudiar al seminario. Y yo, ya, ok. Bueno, listo. Entonces yo en son de broma le dije, ¿sabes qué? Voy a orar para que el Señor de alguna manera en algún momento te inquiete y puedas tener la experiencia de estudiar en el seminario, al tomar alguna asignatura y puedas vivir esa experiencia. Y ella me dijo, pues yo voy a orar al contrario. Y al fin y al cabo, Dios me va a escuchar es a mí, porque yo soy la niña de los ojos del Señor y entonces el Señor me escucha más a mí. Al yo escuchar eso, me quedé mirándole y le dije, ¿sabes qué? Ahora sí estoy seguro que necesitas venir al seminario. Pero ella refleja lo que muchas veces nosotros pensamos, que somos mejores que otros. Cuando este texto se refiere, dice vosotros, todos los destinatarios, los están mirando a todos por igual. Todos ustedes son el pueblo de Dios. Amén. Y formamos parte de Él por la misericordia de Dios, no porque somos mejores que otros, sencillamente por su misericordia. Él nos llamó a ser su pueblo porque en su soberanía así Él lo quiso. Y algunas veces creo que uno se pregunta, ¿por qué a mí, Señor? Con todas mis imperfecciones, con todo, ¿cómo es posible que tú
hayas tenido misericordia de mí y me hayas llamado. ¿Por qué? Tal vez no lo vamos a entender. La única respuesta es la misericordia de Dios, la soberanía de Dios. Dios así lo quiso, ¿cierto? Entonces, somos el pueblo de Dios por su misericordia. ¿Amén? Ok. Otro punto del que trata Primera de Pedro es que somos el pueblo de Dios por la sangre de Cristo. Amén. Y eso también lo mencionaba la canción. ¿Sí recuerdan? ¿Qué decía la canción? A ver, recuérdenme. Su sangre nos redimió. Ajá, exactamente. Y eso lo menciona el texto en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el texto deja claro que ellos, los destinatarios de la carta, la iglesia, no fueron redimidos por el pago de un precio como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo. Y aquí el autor también está haciendo alusión a un texto de Isaías 52:3, y yo creo que aquí va a aparecer. Este texto mostraba una promesa en la cual el Señor iba a redimir a su pueblo. Y el texto decía que no iban a ser redimidos, y yo creo que está acá así, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados, dice esta versión. Lo que el texto está diciendo es: van a ser redimidos sin el pago de ningún precio. Pero resulta que la redención siempre implicaba el pago de un precio. Uno podía redimir una persona y normalmente lo hacía un pariente cercano y tenía que pagarse un precio, ¿cierto?, por redimir a esa persona, y cosas materiales también se hacían. Entonces, en su teología, la pregunta que se levantaba es: si no es con plata, entonces ¿con qué va a ser? Y de alguna manera eso les recordaba lo que pasó en el Éxodo. En el Éxodo el pueblo es redimido sin el pago de ningún precio. Es Dios mismo quien está obrando en la liberación, en la redención de el que va a ser su pueblo. Y obviamente la oposición de Egipto es porque este pueblo nos pertenece, son nuestros esclavos. El Señor mismo se presenta como el redentor de su pueblo, quien viene como pariente cercano a rescatarlo. Y Él mismo, los milagros que hace, es para redimir a su pueblo. Y de alguna manera le está diciendo a Egipto: ustedes no son los dueños de este pueblo, soy yo. Y yo vengo a redimirlos porque ellos van a ser mi pueblo. Él se presenta como el redentor, como el pariente cercano que viene a redimir a su pueblo. Entonces, en Primera de Pedro, lo que se está haciendo es: esta palabra que estaba en Isaías se ha cumplido en Jesús. El pueblo de Israel siempre estaba a la expectativa de que el Señor viniera a redimir a su pueblo, y estaban esas promesas de redención. Toda esa sección de Isaías está hablando el Señor al pueblo del exilio, les está diciendo: yo los voy a redimir, yo los voy a redimir, ustedes no se van a quedar exiliados en Babilonia, yo los voy a sacar. Y efectivamente ocurre, pero la expectativa de redención seguía, porque en ese momento el pueblo de Israel se seguía sintiendo esclavo. ¿Por qué? Porque el imperio romano los tenía subyugados. Entonces ellos habían entendido esa promesa, el cumplimiento de la promesa, como que, bueno, el Señor nos va a redimir, es decir, ya no vamos a servirle más a Roma. Pero esa no era la manera, no era la redención de la que estaba hablando el Señor. La redención era mucho más profunda, era de un problema más grave que tenía el pueblo, era un problema más grave que tenía el ser humano.
el pecado. Y el precio que se debió pagar fue la sangre